actualizados, por eso insisto que están materiales de la cátedra, todos los apuntes ya como teóricos resumidos, ya que casi todas las fórmulas que yo voy a poner ahora están en ese material. Yo podría dar la clase con el PowerPoint que está ahí. Si alguien tiene duda cuando yo digo está ahí, pregúntemelo ahora, porque después no van a tener dónde. ¿Todos saben de qué material estoy hablando? ¿Alguien ya lo bajó? ¿Lo tiene a mano? ¿Lo tiene ahora? ¿Lo leyó? Sí, vas a la cátedra, en materiales está todo. O sea, no el que dice cursada, sino en la cátedra. Exacto. Y por ejemplo, la de hoy, ¿qué material tendrían que bajarse? Ya si van ahora, tienen títulos. Tendrían que ver cuál es el que corresponde con el tema que vamos a ver. Entonces, ese material es, mi consejo es leanlos pre-clase, no post-clase. Obviamente, si no lo leyeron hoy pre, leanlo post, pero lo ideal es siempre venir a la clase con el tema visto, no con... Ni hablar de lo que ya vieron la clase pasada. En esta materia, supongo que todos saben que tiene infinitos, por eso abran el programa para darse cuenta la cantidad de temas que tiene esta materia, porque si no, hasta que uno no abre el programa no sabe con qué se va a encontrar. No pueden esperar a 2 semanas al parcial a ver qué temas se están dando, así que ya deberían tener como bien trabajado lo primero para que podamos entender lo que vamos a ver ahora. ¿Qué vamos a definir como seguros de vida de capitales múltiples? Yo voy a hacer acá, como puedo con mi pulso, discúlpenmelo, algún día voy a aprender a usar la regla que tiene acá la pizarra que tengo. Un eje de plazos, edades y capitales. ¿Sí? La primera vez que hago este eje lo hago súper paso a paso. Obviamente después van a ver que lo voy a hacer más rápido. Eje de plazos, edades y capitales, ¿por qué? Porque arriba solemos poner los plazos, por ejemplo, de 0 a n, voy a poner ahora, estaba pensando en dónde, entonces voy a poner 1, 2, esto puede ir a escala o no, voy a poner más o menos, 3, cuando ponemos 2 rayitas es porque sigue, pongo un genérico entre t-1 y t, ¿qué año genérico estoy poniendo cuando pongo entre t-1 y t? Si entre 0 y 1 es el primer año, entre 1 y 2 el segundo año, entre 2 y t es el tercer año, ¿qué año estaría entre t-1 y t? El té. El tésimo año, ¿estamos de acuerdo todos? Y después seguiría hasta el final n-2, n-1, n. Ahí estoy poniendo plazos, pero las edades, cada plazo vamos a asumir que la persona al inicio, para nosotros, de contratación tiene la edad de X. Por lo tanto, un año después tiene X más 1. 2 años después tiene X más 2, X más 3, y así puedo poner para cada año la edad que va a tener la persona que contrató. ¿Sí? Plazos, edades, capitales. Lo que voy a poner ahora en el eje son seguro de vida de capitales múltiples. Cuando ustedes vayan a un texto bibliográfico y encuentren la definición, van a encontrarse con un asegurado o una persona asegurada mediante el pago de prima o primas. Va a transferir el riesgo a un asegurador o a una institución aseguradora, que ese riesgo del plan le va a acordar cobertura de vida. Vida es la cobertura que le está dando, ¿no? De riesgo inmediato, vamos a llamar, este primer caso que estoy planteando es de riesgo inmediato. Y plazo limitado, esto va a ir variando según el momento, del pago del capital unitario al inicio de cada año mientras viva durante el plazo establecido. Disculpame. Apaguen los micrófonos cuando no hablan, así no tenemos el ruido de fondo. Eso sí, se los agradecería a todos. Yo no les puedo apagar el micrófono a ustedes, pues si yo les apago a ustedes, les apago a todos. Entonces, lo tengo que anular. Apáguenlo ustedes y cuando quieran lo levantan. ¿Eso me querían decir o me querían preguntar algo? No, yo justo iba a pedir si por favor podían apagar los micrófonos, porque me costaba escucharte. Perfecto. Entonces,
El pago que se va, todavía me falta poner, vieron que yo dije eje de plazos, edades y capitales, hasta ahora puse los plazos, puse las edades, me falta poner los capitales. Entonces, por eso se llama eje de plazos, edades y capitales. Dijimos que el capital va a ser el pago de capital unitario, es decir, que yo voy a asumir un peso. Después eso lo vamos a multiplicar por lo que yo quiera. Al inicio de cada año lo estamos poniendo, ¿sí? Mientras viva. O sea que la condición para el pago de este capital unitario al inicio de cada año durante este plazo establecido requiere la condición de supervivencia del asegurado. ¿Sí? Un supuesto importante que está detrás de todo esto que estamos haciendo es que son los pagos, además de ser así, son X espaciados. Esto es igual a qué cosa que estudiaron ya en otra materia. A ver si alguien me puede... Esto del supuesto equiespaciado, esto de un capitales múltiples. Rentas. A rentas en financiera. O sea, es exactamente lo mismo supuesto de rentas de financiera. Lo que pasa es que acá vamos a exigir la supervivencia al inicio de cada año, ¿sí? La supervivencia se exige al momento del pago. La nomenclatura o la anotación o la manera en la que solemos identificar este tipo de coberturas es prima pura única, esto es prima pura única, supongo que Alejandra, si algo ya Alejandra no lo hizo, díganme eso, no lo vimos, así les explico qué es, porque a veces en los libros entre corchetes figura de qué cobertura, o sea que acá a veces ponen algo, pero yo ahora no lo voy a hacer para no escribir tanto, pero se los digo, que a veces pasa eso. La prima pura única se suele denotar en estos seguros con una A minúscula y 3 campos. O una A minúscula y 3 campos. Las dos también nosotros solemos usar. Cuando hay puntos y comas se suele hacer los campos para implicar que todo lo que voy a poner acá son en plazos, y cuando se ponen las comas es porque se indican las edades. Yo esto lo aclaro la primera vez más que nada para cuando vayan a la bibliografía. La verdad que nosotras en la materia solemos usar siempre la primera expresión, que es con puntos y comas. ¿Sí? La A minúscula es una nomenclatura que proviene más de lo internacional, les diría, de la notación internacional. Lo que quiere decir viene de la palabra en inglés, ¿sí? La A chiquita viene de annuity, en inglés. No sé si se escribe así annuity, pero bueno. El primer campo que ponemos acá indica la edad de contratación, la X. En plazos estoy diciendo. En edades también, la edad de inicio de contratación. El segundo campo, cuando ponemos plazos, indica el diferimiento desde el momento que contratás hasta el momento del primer pago. Como en este caso, ven que yo puse en el mismo momento de contratación el primer pago, es porque el riesgo es inmediato, o sea que no hay diferimiento. No hay un plazo de gracia, si le quieren llamar de otra manera. Y el tercer campo indica la cantidad de pagos probables. ¿Por qué digo pagos probables? Se puede morir. Porque si fallece, deja de cobrar. Entonces yo no puedo saber si la persona va a fallecer el primero, el segundo, el tercero o nunca durante este plazo. Por lo tanto, estos pagos no son ciertos, como eran en financieras, son probables. Como acá decidimos poner N años de cobertura y pagos anuales, X espaciados, es un supuesto importante, estoy suponiendo que los pagos están a la misma periodo, en este caso anuales. ¿Cuántos pagos tengo? Desde el 1 desde la edad inicial X hasta la edad X más N menos 1, ven que tengo N pagos probables. Si lo pongo en edades, son los mismos 3 campos, pero indican el primero la edad de contratación, el segundo la edad de inicio de cobro, en este caso va a ser X también, porque es el mismo momento, y el último, la última edad de cobro del pago probable último, o sea, la última edad posible de cobro, que acá va a ser X más N menos 1. Sí, esta es la anotación que van a encontrar. La anotación internacional, yo a veces lo aclaro, a veces no, esto depende
¿Qué quiero decir cuando digo notación internacional? Hay notación argentina actuarial y hay notación internacional actuarial. No es la misma, la que usamos como argentina es la que van a encontrar en notas técnicas emitidas por Superintendencia de Seguros de la Argentina. O sea, el mercado asegurador argentino se maneja con eso. No es notación inventada por la cátedra. Esto lo aclaro siempre porque a veces hay esa fantasía de que nosotros inventamos esto. Esto es lo que se usa en el mercado. Ahora, si van a un libro, es más difícil algunas cosas, porque los libros tienen diferentes nomenclaturas. Si yo no me equivoco, porque esto sí, a veces verifíquenlo después, pero la A adelantada de X0N en la nomenclatura internacional aparece como X, dos puntitos N, pero acá aparece dos puntos, que eso tiene que ver con el riesgo inmediato, y acá creo que aparece como una especie de rayita, porque si esa rayita no está, implica otra cosa. Pero esto siempre después verifíquenlo, si quieren. Esto se lo digo por sí. Cuando hablo de notación internacional, ¿alguien sabe de qué libros hablo? ¿Alguien ya los tiene a mano? ¿Quiere contarle al resto? Eso está en la bibliografía igual de la materia del programa, pero a ver si alguno ya sabe. Creo que el Bowers es uno, ¿no? El Bowers es uno. El ¿Qué otro? Jordan. El Jordan es otro. ¿Sí? Entonces a veces muchos les cuesta tomar o estudiar a la par con Bowers o Jordan porque es verdad que tiene una nomenclatura diferente y se hace a veces más complejo. Mi consejo es denle una mirada porque el Jordan es casi, les diría, no me acuerdo el capítulo exacto, pero me suena a capítulo, bueno, a veces los tenía anotados, después me olvido. Después si alguien lo sabe me lo dice, pero si no ya después me voy a acordar. Pero bueno, digo, pero si lo quieren chusmear al Jordan es bastante similar, les diría un par de capítulos a lo que damos en la materia, pero muy, muy similar, ¿eh? Pero bueno, tiene este tema de la nomenclatura internacional que puede darles algunos problemas. Si cada uno de estos pagos va a tener lugar en caso de la supervivencia de la persona, una fórmula de cálculo para dar un número, la fórmula de cálculo nos referimos a poder calcular numéricamente el valor que habría que darle a la prima pura única. Esto es prima pura única, ¿eh? Cuando escribo así. De este tipo de coberturas es cada uno de esos pagos que tienen lugar en un momento distinto del tiempo, en caso de la supervivencia del asegurado, evaluarlos todos en el momento de contratación. Y eso ustedes ya lo saben hacer. ¿Por qué? Porque ustedes justamente me acabaron de decir hace un ratito que ya aprendieron lo que es un capital diferido de vida. Y si ustedes observan esos pagos en forma independiente, cada uno de ellos no es un capital diferido de vida. Sí. Entonces, ¿cuál sería el primer pago? ¿Cómo lo podría expresar? El primer pago como un capital diferido de vida. Díganme ustedes. 1 por B a la 0 por PX0. Pero y si usamos ya la expresión del capital diferido de vida, ¿cómo lo llamaron al capital diferido de vida? E de X0. E de X0. Está bien lo que decías, ¿eh? Pero así ya le damos la nomenclatura. El segundo, De X1. E de X1. ¿Me siguen? El que sigue, yo sé que estoy diciendo algo que ya, pero síganme. Esto que estoy haciendo es sumando cada uno de los pagos, hay un genérico, ¿no? Como si fuese un capital diferido de vida. E de xn menos 2, E de xn menos 1. ¿Están todos de acuerdo que ahí hay n pagos probables? Sí. Para hacer más simplificados los cálculos, lo que se suele hacer es la anotación, en lugar de escribir todas estos capitales uno por uno, usamos la notación simplificada a través del signo de suma, ¿sí? Perdonen mis simbolismos. Directamente yo puedo expresar esto en forma compacta como que es la suma de todo capital diferido de vida evaluado a la edad X dentro de T años que van desde 0 a n-1.
Como los componentes de ese capital diferido de vida yo ya los conozco, me los dijeron recién, ¿no? B a la T por P de XT. Resulta que adentro de este cálculo lo que hay es un componente financiero que tiene que ver con qué tasa financiera, de qué tasa estaría hablando yo ahora ahí. ¿Qué tasa está involucrada dentro de esa B a la T? De interés, tasa de interés. ¿Y qué interés? ¿Cualquiera el que a mí se me ocurre ese día? La técnica. No, ¿Y tasa qué es la técnica. tasa técnica? Interés A ver financiero. qué entendieron. Un interés financiero. ¿Y esa tasa técnica quién me la da? Superintendencia. El mercado. O la superintendencia o el mercado. O sea, tiene que ver con qué tasa. ¿Qué hipótesis? ¿Por qué yo pongo una tasa de interés? Y generalmente la que vamos a usar nosotros va a ser el 4% anual, ¿no? Efectiva. ¿Qué estaríamos dándole valor a esa tasa? Estoy escribiendo los componentes, ya que estamos. Esto para ver si entienden qué significa esas bases técnicas que seguramente... Puede ser que sea aquella que satisfaga la suficiencia de primas. Pero yo estoy calculando la prima, por eso. Yo voy a calcular la prima suponiendo ese 4%. Entonces ese 4% es la hipótesis del rendimiento de las inversiones de la compañía. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con bases técnicas. Las bases técnicas requieren dos cosas, una tasa de interés técnica y una mortalidad. La mortalidad, ¿dónde la voy a ver reflejada? Ahí en las L's. En las L's, esas L's que voy a poner ahí va a estar reflejada una mortalidad. ¿Qué mortalidad podría poner yo en esas L's? ¿Qué tipo de supuestos de mortalidad conocen? Y la ¿Qué tabla. conocen? Lineal y todas esas. Bueno, De ¿Cuál Moab, es? Dormoy, De Moab, ¿qué va la otra? Las que estudiaron en biometría, ¿no? Dormoy, Balducci. Dormoy, Balducci, Gompers, todas las que estudiaron. O sea que uno podría basar este cálculo de acuerdo a la mortalidad que le dan. Si acá me dicen, che, mirá que la mortalidad es una ley de Moab, tendré que ir a buscar la ley de Moab y aplicarla. Y veré qué fórmula tengo. Si acá me dicen que es una ley de exponencial, veré la fórmula de una ley exponencial y la haré. Si en lugar de darme una ley, me dan una tabla de mortalidad, en este caso Alejandra les habló ya de la tabla que vamos a usar o no todavía. sí, nos dijo. ¿Qué La tabla C- le sugirió? La ¿Cuál sugirió? CS080. CS80. Igual ustedes si van a en la parte del campus, creo que ya están las cargadas las tablas ahí. Después revisen. Si nos dan una tabla de mortalidad, quiere decir que hay una hipótesis. Entonces, entiendan que las bases técnicas son dos hipótesis importantes que nosotros ponemos para calcular este valor de esta prima pura única. Le doy, esto va a ser para toda la materia, por eso lo digo así el primer día de clase, para que quede más clara las primeras clases, ya lo que vas a hacer. Vos vas a darle una hipótesis al rendimiento de las inversiones que tiene la compañía para poder abarcar este tipo de plan, que es pagarle a todos los sobrevivientes de cada uno de estos periodos el peso mientras viva, y va a tener una hipótesis de mortalidad sobre cómo esos individuos fallecen. Con esas dos hipótesis va a hacer el cálculo de la prima pura única. ¿Sí? Esas dos hipótesis son inamovibles una vez que hago el cálculo. No es que yo voy cambiando las hipótesis, ¿entienden? No puedo decir, hoy voy a hacer esto, mañana voy a cambiar, porque se supone que vos estás avalado con por eso la suficiencia de primas, que vamos a hablar mucho más adelante de eso, va a tener que ver con estas hipótesis. Si yo voy a trabajar con una tabla de mortalidad, tengo algunas ventajas, así era una ley. Si es una ley, después tienen un montón de ejercicios para practicar eso. La guía de trabajos prácticos que ustedes tienen ya disponible en el campus, tiene un montón de ejercicios para que ustedes practiquen justamente hacer variar esta L, que sea una ley, que sea. Pero si es una tabla, o sea, si es nuestra tabla CSO, voy a poner yo, al 4% anual, lo que solemos hacer es trabajar, y seguramente Alejandra ya habló de esto, de valores de conmutación. Sí. ¿Ya conocieron algún valor de conmutación?
Sí, la D. X. La D mayúscula, ¿verdad? Sí. Entonces, si pienso en valores de conmutación, para que aparezca esa B mayúscula, ¿qué tuve que hacer de alguna manera? ¿Qué transformación vieron con Alejandra que hacemos para que aparezca esa D mayúscula? Multiplico y divido por B a la X. Multiplico y divido por B a la X. Entonces, si yo tengo la misma cobertura y multiplico y divido por B a la X, lo que pasa es que definimos un valor de conmutación, esto ya lo hicieron con Alejandra, de X más T, ¿no? B a la X más T por L de X más T. Entonces ya en el numerador puedo expresar como la suma de X más T y en el denominador de X. ¿Están de acuerdo con eso? Queda el cociente de dos valores de conmutación ese cálculo. Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Los valores de conmutación tienen algún otro objeto además de facilitar capaz un cálculo? O sea, ¿cuál es el objetivo? No, ese, facilitar cálculos. Ok. Pensá que se crearon en una época que no había computadoras, prácticamente. Y hoy, aún habiendo programación de todo lo que se te ocurra, siguen siendo súper prácticos, porque a medida que vayamos avanzando en la materia van a ver que se van complejizando los cálculos. Entonces, obviamente que ustedes pueden hacer el cálculo yendo a buscar cada B a la T por L de X más T, eso no está vedado, ¿eh? Pero si hoy trabajan con una tabla van a ver que es mucho más práctico. En este caso, si yo tengo una cobertura de 3 años, es una cosa. Si tengo una cobertura de 40 años, es otra el cálculo. ¿Están de acuerdo? Si tienen que hacerlo ahora a mano, y yo les digo, calculen ahora, en este instante, para una persona de 35 años, la prima pura única con 20 años con la tabla CCO. Si yo no aprendo algún valor de conmutación ahora, como el que les voy a mostrar, ¿qué cuenta tendrían que hacer? Sin saber valor de conmutación, digo. Tendrías que hacer toda esta suma, ¿están de acuerdo o no? Tendrían que sumar 20 pagos calculando o haciendo B a la 0 por L de X sobre L de X, más B a la 1 por L de X más 1 sobre L, más B a la 2. ¿Entienden lo que digo? El cálculo es... Está bien, podés usar una planilla de cálculo, me vas a decir vos, perfecto, pero tenés que armarla. No digo que es imposible, digo que lleva su tiempo. Los valores de conmutación lo que tienen como ventaja es que ya componen los dos bases técnicas, porque acá está la tasa de interés. ¿Sí? Acá está la base de mortalidad y acá está la base de interés. Entonces, al tener ya los dos componentes, tenés en un valor todo el cálculo que querés arrastrar. Un nuevo valor de conmutación que les voy a presentar hoy sería N. Sí, sí. En estos valores de conmutación, ¿están hechos asumiendo una tasa de interés del 4%? Eso lo haces vos podés usar la tasa que quieras. Por eso les contamos cómo se construyen los valores de conmutación. Ustedes los tienen que poder construir para cualquier tabla. No tienen que tener los valores fijos. Por eso les mostramos la fórmula. Dada los L de X y dada una B, calcula el valor de conmutación que quieras. ¿Se entiende eso? O sea, no tienen que tener... No es que me tienen que dar al 4 y si yo te cambio la tasa no sabes qué hacer. Cambia la tasa vos y listo. Pero por eso... No. ¿Se entiende? Perfecto. Construyan ustedes los valores de conmutación. No esperen una tabla cerrada. Claro. Perfecto. No había entendido que en la tabla ya te daban los resultados del valor de Nosotros conmutación. le estamos enseñando cómo calcular coberturas de seguros. Ustedes justamente en estas materias aprendemos herramientas técnicas de los seguros personales porque lo que estamos aprendiendo son las herramientas técnicas. Con lo cual ustedes tienen que poder con esto hacer y elaborar cualquier tipo de tabla, cualquier tipo de tasa, cualquier tipo de ley que exista hoy y en el futuro. ¿Sí? Entonces, aprendan a elaborar ustedes todo, no esperen que les demos las tablas cerradas. Y si las tienen porque alguien se las pasó, mi consejo
por más que se las hayan dado, úsenla para chequear si la que la hacen ustedes les dio bien. Porque van a ver que hay un montón de ejercicios que justamente lo que van a tener que hacer es variar la tasa, variar la mortalidad, ver qué pasa. Bueno, esto es lo que vamos a hablar ahora. Si ustedes suman estos D, piensen en la columna, yo no tengo acá mucho espacio para escribir, pero si ustedes tienen la tabla, después en todo caso si hay tiempo abro una tabla de mortalidad. Tienen una tabla de mortalidad en general para cada X, ¿qué les da? La voy a hacer acá chiquitita, a la derecha. ¿Cómo es en general una tabla de mortalidad? ¿Qué datos le dan de cada X, para cada edad? 0, 1, 2, ¿qué datos les dan? Los muertos. Suele dártelos, yo más que los muertos conozco otro dato. Ah, probabilidad Q. La Q, realmente te dan la Q. Con la Q, ¿qué podés calcular? La P. Sí, ¿y qué más? Recién lo dijeron. Los muertos. Generalmente calculás los D. Y con los D calculás los L. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Sí. a ustedes el único dato que van a tener de una tabla es estas dos columnas. Las dos primeras. A partir de acá el cálculo es propio. Calculo los D, calculo las L. Eso es lo que hacían en biometría. ¿Están de acuerdo? El paso hoy que los invitamos a hacer es que calculen D mayúscula para cada X. ¿Qué voy a necesitar para calcular una D mayúscula? Lo estamos poniendo acá en la fórmula. La tasa de interés. La tasa de interés. Entonces, pongan una tasa de interés variable. ¿Qué quiero decir con eso? No armen un Excel fijo, ¿entienden? Dejen acá una tasa variable. Que si yo la cambio, cambia toda esta columna. Hagan una fórmula de cálculo. Al lado de los D, empiecen a construir ahora estos N mayúscula que les estoy invitando. Estos N mayúsculas son la suma de los D. Pero la suma de los D, ¿desde dónde? Desde el inicio de la edad que estoy. Fíjense que acá es X y acá, bien, esto empieza en DX. ¿Sí? Hasta el final de la tabla suma. O sea, el primer D va a sumar desde acá, el primer N desde acá hasta el final. El N que sigue, el N0, ¿no? Imagínense, el N que sigue, el N1, va a tener que empezar en 1, pero terminar en el final de la tabla también. Este artificio de armar un valor de conmutación que sume todos los valores de D desde la edad que estoy hasta el final de la tabla es el que nos va a servir para hacer este cálculo de las rentas vitalicias o seguros de vida de capitales múltiples que estoy mostrando. ¿Están todos de acuerdo que 1 sobre dx no depende de la de t, por eso lo puedo sacar fuera de la sumatoria? Sí. Como yo les acabo de mostrar algo que va hasta el final de la tabla, para poder hacer la suma que está en el numerador, que va de 0 a n-1, me conviene pensar en restar dos sumas, expresar esa suma de 0 a n-1 como la suma de 0 al final de la tabla menos la suma de n hasta el final de la tabla. ¿Estoy haciendo la misma suma? De 0 a n-1. Sí. ¿Podrás mover un poco el pizarrón? Eso, gracias. Ahí, ¿no? Sí, igual ahora voy a ir más abajo yo. Con el nuevo valor que les acabo de definir, el primera suma sería nuestros n de x. Es la misma que acabo de poner acá en la derecha, ¿están de acuerdo? Pero la segunda no es n de x, porque ¿dónde empieza? En n, no en 0. En n, no en 0. Entonces, cuando esto empiece en n, en vez de llamarlo n de x, lo voy a llamar n de x más n. ¿Entienden? O sea, de la edad que estoy contando. Lo que tengo ahora es una fórmula de cálculo más
rápida, si quieren pensarlo así, que nos permite que ahora, si yo les pido a ustedes, tomen la tabla de mortalidad que está en el campus, bájenla y calculen, lo único que tendrían que hacer es buscar n de 35, restarle n de 55 y dividirlo por los d de 35. ¿Me siguen en lo que estoy haciendo? Reemplazando acá, a de 35, 0,20 para poner un ejemplo. Sí. ¿Qué tipo de valor creen que vamos a encontrar? Estimado, no les estoy pidiendo que si lo hacen, genial. Si alguien tiene ahora la tabla y ya la tiene, empiece a probarlo. Pero piensen, es una pregunta conceptual la que estoy haciendo, no es una pregunta que tienen que adivinar un número. ¿Qué tipo de valor creen que vamos a encontrar? Piensen que es el valor que una persona estaría dispuesto a pagar a los 35 años de edad para cobrar desde ahora, durante los próximos 20 años, $1 al inicio de cada año mientras viva. ¿Cuánto creen que estaría dispuesto a pagar esta persona? ¿Entre cuánto y cuánto? Menos de 20. Bien, menos de 20 seguro. ¿Por qué menos de 20 seguro? A ver. Sí, porque nunca va a recibir más de 20 pesos en total, no va a pagar más, por eso. Si la tasa de interés fuese 0%, ¿cuánto darían esos pagos? Hoy. ¿No? Si no hubiese valor valor de dinero en el tiempo, ¿cuánto valdrían todos los pesos hoy? 20. 20. Por eso digo, ¿vos estarías dispuesto a pagar más de 20 para cobrar 20? No. No, ni nadie. Eso es la primera. Estas cosas, chicos, son chicos y chicas. Gente, les tendría que decir. Estas cosas son fundamentales al momento de los exámenes, cuando se empiezan a poner nerviosos y hago mal los cálculos y se me ocurrió una cosa y me hice mal algo y de pronto digo que esto dio 48. Vos decís, te tenés que dar cuenta que eso está mal. No importa que en el medio hayas hecho un razonamiento correcto. Tu resultado te tiene que invitar a decir, esto no lo hice bien. Bueno, menos que 20. ¿Cuánto menos que 20? Cuéntenme ustedes si hacen la cuenta. Menos que algo más, incluso si alguien se animara a hacer una comparación con otro tipo de renta que ya conocen. Si comparan esto con una renta financiera pura, ¿va a dar más o menos? Debería dar menos que una A, 0, 20 y 4%. Tendría que dar menor si la hago al 4%. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le estoy agregando yo acá? Un factor que ¿cómo es? ¿De probabilidad? Y la probabilidad está entre... 0 y 1, es más chico. Exacto. ¿Se entiende lo que decimos? O sea, no solo da menor a 20, seguramente dé menor a la A financiera relacionada con los mismos pagos. ¿Alguien se animó a hacer la cuenta? A ver cuánto da. Esta cuenta, digo, N35 menos N de 55 dividido D de 35. Así ya también sacan la tabla, la empiezan a armar, practican. Bueno, yo no la tengo acá a mano, gustosamente, pero tengo miedo cuando hay tanta gente como ahora, si empiezo a compartir la tabla y qué sé yo, se va a colgar todo. Confíen en que después, confío yo, en que ustedes lo van a chequear, porque yo no sé dónde tengo anotado este número. A veces tengo anotado números en papelitos y no sé. Prueben si esto les cierra después, ¿sí? Chequeen. Yo tengo un número anotado que dice 13, no tengo idea si se hizo con la de masculino, con la de femenino, al 4, ¿entienden lo que digo? Capaz que la hice con otra tabla. Con que les dé un número, chequeen entre ustedes qué número, pero 13,746993, estoy poniendo muchos decimales. Si lo llevo a plata, ¿cuánta plata sería?
que plata por ahora tenemos de 2 centavos, de 1 centavo en la mínima moneda, entonces suponiendo. 13,75 pesos estaría diciendo que tendría que pagar una persona para cobrar, ¿cuánto dijimos? Paula, Sí, discúlpame, Sí. ahí lo corroboré y con la de hombres me dio eso. Perfecto, o 13,74. sea que esto está con la CCO 80 masculina. Yo no Así es. sabía ni con qué dato lo tenía hecho, gracias. Entonces esto parecería que da con CCO 80, ven, masculino al 4%. Esto está para cada peso, ¿entienden? De renta vitalicia. Por cada peso de renta vitalicia que quiera pagar, que quiera esta persona asegurarse los próximos 20 años, tendría que pagar una prima pura única al inicio de 13,75. Nadie se va a hacer un seguro por un peso. Entonces, si la persona viene y te dice, bueno, yo quiero cobrar 10.000 pesos, ¿qué vas a tener que hacer con este importe? Multiplicarlo por 10.000. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? O sea, siempre estamos haciendo capitales unitarios porque son valores actuariales, por cada peso, unitario, si les gusta más la palabra que peso. Entonces, para que después cuando hagan ejercicio no se mareen con eso. Yo voy muy lenta al principio, esto no se ilusionen que va a ir mucho más rápido. O sea, si están aburridos, quédense tranquilos, que en 2 minutos aceleramos. Pero para que aprovechen este momento para decir, che, hay algo acá que ya estoy perdido. Ahí la hice con la de femenino y da también 13,83. Un poquitito más da la de femenino, ¿lo ves? Sí, nada más. ¿Por qué Sí. da un poquitito más? A ver si alguien se anima a pensarlo. Porque vive más mujeres. Porque todavía las tablas discriminadas por géneros tienen una supervivencia mayor en las mujeres que en los hombres. Si usamos una unisex, que ya empieza a haber tablas unisex también, van a ver que esto se promedia, digamos. Y a las edades más jóvenes no hay tanta diferencia, van a ver que cuando uno pega a los 65, este mismo cálculo, hay bastantes diferencias en las tablas. Ya vamos a hablar en un ratito de variaciones. Fórmulas de cálculo. Voy a avanzar un poquito, si alguien necesita después que baje o suba la pantallita me habla, pero voy a tratar de subir un poquito para hacer... Entonces, me voy a quedar con esta formulita que quedó ahí al final, ¿sí? AX0N, también conocida como renta vitalicia, ¿sí? Seguro de vida de capitales múltiples o renta vitalicia. En lugar de renta financiera, renta vitalicia. Si yo escribiese AX01, ¿qué tipo de renta vitalicia estaría hablando? ¿A qué sería igual? A ver si se entendió la nomenclatura. 1 sobre dx por nx menos nx más 1. Claro, pero ya en valores, pensalo en todos los valores que teníamos. ¿Cuántos pagos probables tiene? 1. 1. ¿Y cuánto vale ese pago probable? Si lo escribo así, inmediata, estamos diciendo, contrata la edad X, es inmediata y tiene un pago probable. 1. ¿Están todos de acuerdo que es 1? Es E de X0. Es 1. Aunque uno escriba todo esto, por eso, ojo, no se quieran entusiasmar tanto con hacer valores de conmutación cuando el cálculo acá es muy sencillo. Me voy a ir al otro extremo de la tabla. Contrató a la edad omega menos 1. Un pago. ¿Cuánto vale? 0. ¿Por qué 0? A ver, voy a escribir 2. A ver si ven la diferencia. El de arriba vale 1 y el de abajo vale 0. Este vale 0. Porque ya no hay ningún pago probable. ¿Por qué? A ver si se entiende. Porque nadie vive más que W. Porque asumimos que en W ya no hay sobrevivientes. Ojo, ¿sí? Esto tiene que ver con la tabla, el omega de nuestra tabla. Pero el anterior no vale 0 todavía, porque a la edad, omega menos 1, todavía queda un pago. Perdón, 0, no 1 esto. Porque estoy parada en omega menos 1 y lo voy a cobrar al inicio del año. Vale 1.
¿Se entienden las diferencias? Como para que vayan viendo dónde pararse, digo, en estos casos. ¿Por qué vale 1 ese, Paula? Porque estás parado, vos imaginate que estás acá, ¿no? Entonces acá contrataste un pago acá. Si yo me parara en X más T y te digo que contraté acá, un pago acá, también vale 1 acá. Que hay un solo pago. Y si estás a la edad omega menos 1, contrataste a la edad omega menos 1, un peso acá. Y estás parado acá. Perfecto. ¿Se entiende? Y en omega ya no hay pagos, porque en omega es 0, porque no hay sobrevivientes en omega. Si existieran, también sería 1. ¿Entienden que no depende de la edad? Que vale 1 siempre que sea un pago. Paula, ¿una pregunta? Sí. Este último que estábamos viendo que vale 1, si el segundo campo fuese un 1, o sea, no fuese inmediato, fuese inferior, ahí sí valdría 0. Ahí sería otra cosa, claro. Ahí sería otra cosa. Hoy no vamos a ver diferido, porque un poco la idea es que veamos primero inmediatos y después diferidos, simplemente por eso. Pero cuando veamos diferidos podemos ver esos casos. ¿Sí? Todo lo que hicimos hasta acá, esto es para que se sepan algunos valores singulares y ustedes vayan probando esto. Prueben 2, prueben 3. A veces hay cosas que no hay que hacerlas con 50 pagos cuando querés probar algunas cuestiones. Lo puedes hacer con 1 para ir dándote cuenta. Todo lo que hice recién, el método de cálculo que utilizamos para darle valor a la prima pura única fue a través de lo que podemos llamar o conocer como, depende de dónde lo lean, a veces se habla de valor actual por sucesos, ¿sí? Porque lo que fuimos haciendo fue considerar que llega con vida el primer año, que está con vida ahora, que llega con vida el año que viene, que llega con vida, ¿no? O como valores de la variable aleatoria. Ustedes vieron eso con Alejandra, ¿verdad? Como el método de la variable aleatoria. Sí, lo vimos. Esto también lo que hicimos recién fue hacer el método de la variable aleatoria, porque lo que hicimos fue suponer que estaba con vida al inicio, o por eso sumábamos, ¿no? Llegaba con vida al otro año también, y así íbamos haciendo sucesos independientes de supervivencia. Otro método que vamos a aplicar para hacer el mismo cálculo y ver que llegamos a la misma fórmula, pero a veces hay que conocer distintos caminos por si alguna vez uno necesita otro proceso, se conoce como el método de la colectividad necesaria. Tal vez seguramente lo hicieron con Alejandra. Generalmente Alejandra da los dos. Lo pregunto por si no lo hicieron como para... Sí, lo hicimos. Lo hicieron, perfecto. La idea del método de la colectividad necesaria, al contrario de lo que hicimos recién, que fue pensar en forma individual, una persona asegurada le pasa por este proceso, es colectivo, lo dice su nombre. Colectivo desde el punto de vista de lo que significa para la institución aseguradora este proceso en todo su procedimiento. Entonces el método de la colectividad necesaria ayuda muchísimo a entender la marcha progresiva que seguramente ya hablaron también con Alejandra. Como que van de la mano. Si entiendo el método de la colectividad necesaria, voy a saber cómo hacer la marcha. La idea en este caso sería pensar que L de X personas, no una sola, que están vivas a la edad de X, van a contratar este tipo de cobertura y van a pagar una prima pura única. Esto lo pongo del lado izquierdo de la ecuación. Esto, de alguna manera, son los compromisos de las personas aseguradas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, las personas aseguradas se comprometen a pagar una prima. Lo que vamos a poner del lado derecho va a ser los compromisos, perdonen si escribo medio rápido para no perder mucho tiempo, del asegurador, o sea, la institución aseguradora a qué se compromete a cambio. Y la idea es que el valor de la prima pura única sea el valor que hace que esta equivalencia sea idéntica, porque vamos a ponerle un término lo que les quede más claro. Estoy tratando de pensar las palabras para que les quede bien claro. La idea es que la prima pura única es aquel valor que hace
que la equivalencia entre estos dos compromisos sea idéntica, es decir, que es un valor económico nulo. Cuando decimos que hay un valor económico nulo, estamos justamente diciendo que no hay ganancias ni pérdidas al aplicar las bases técnicas. Por eso la marcha progresiva tiene que terminar en 0. Voy a repetir esto para que se entienda bien. Yo planteo una prima pura única tal que haga que el valor económico de esta operatoria sea nulo. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a poner ciertas hipótesis de mortalidad y financieras para que estos dos compromisos no den ninguna ganancia ni pérdida, den exactamente lo mismo. Si yo aplico las bases técnicas y hago después una marcha progresiva a lo largo del tiempo, el resultado tiene que ser 0. Ese es el control de la suficiencia de primas que estaban queriendo decir hace un rato. Ese es el control de la equivalencia actuarial en cada momento del tiempo. Es muy importante que esto quede claro hoy, no dentro de 10 días, porque ya va a ser tarde. Tienen que entender que si yo aplico las bases técnicas no hay ganancias ni pérdidas. La compañía ni gana ni pierde, justamente dio un precio que hace que se den si se dan las bases técnicas. Lo que pasa es que después lo que hicimos son hipótesis de rendimiento de las inversiones, hipótesis de mortalidad. Y la realidad, ¿qué es lo que nos va a ofrecer? Como cualquier modelo. Otros valores. Cuando la realidad traiga otros valores, ahí vendrán las ganancias y las pérdidas. Y ahí será el momento en que las compañías tendrán que analizar si estas ganancias o pérdidas están porque están bien las cosas y hubo cambios en las inversiones, entonces invirtieron bien, entonces hay ganancias, o porque hubo problemas en la mortalidad aplicada y entonces hay que revisar. Esta materia no se trata de eso, no se trata de eso. Eso hay otra materia. Esta materia se trata de hacer las cuentas bien al inicio, no de ver después qué hago porque las cuentas no dieron. Por eso vamos a tratar de ser muy prolijos en entender que no estamos acá queriendo variar todas las hipótesis y no entiendo cómo aplicar las hipótesis. Entonces empiecen por aplicar las hipótesis técnicas, hacer las marchas técnicas y todo eso les tiene que dar siempre igual. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Perdonen que me extiendo a veces en estas cosas, pero es para que se quede súper claro ahora, que no hagan después acá querer variar todo si ni siquiera entendí cómo hacerlo con las bases técnicas. Cuando hago las bases técnicas esto da igual, o sea, estoy diciendo que lo que va a aportar la gente es lo mismo que el asegurador va a necesitar para pagarle. ¿Qué hipótesis pongo ahora? Bueno, que a la edad X le va a pagar a los LDX. O, porque lo va a hacer después también, ¿no? A la edad X más 1 le va a pagar a los que vivan a la edad X más 1, ya con una hipótesis de mortalidad son a la edad X más 1, pero ¿se los va a pagar al mismo tiempo en que estoy parado acá o se los va a pagar en otro momento del tiempo? Un periodo después. Entonces hoy, ¿cuánto vale eso? ¿Por B? Por B. Por lo tanto, ya cuando dije B, ¿qué estoy poniendo? Una hipótesis de rendimiento de las inversiones. ¿Se entiende? A eso me refiero. Toda la cuentita que voy a escribir ahora está bajo una hipótesis de mortalidad y de las inversiones. Si no, esto no se podría hacer. Y así hasta el final. Ahí hay un n-1, si no lo alcanzan a ver al final. Método de la colectividad necesaria lo que va a hacer es plantear en forma colectiva en vez de individual. Entonces la CL de X personas que iban a pagar una prima, en forma compacta, yo digo, es lo mismo que la suma de todos estos L de X más T por B a la T, desde T igual a 0 hasta N-1. Como lo que queremos calcular nosotros, o lo que le queremos dar valor es a esta prima pura única, paso dividiendo los L de X que contrataron la cobertura y me vuelvo a encontrar con la misma fórmula que acabamos de analizar, o sea, la que analizamos desde el inicio. ¿Están de acuerdo? No es que cambió la fórmula. Lo que cambió es la manera en la que lo calculé. ¿Ven que llegamos a lo mismo?
Ese era el objetivo, mostrarles que llegamos exactamente a lo que ya definimos como AX0N. ¿Preguntas hasta acá? Todo claro. Cuando yo me muevo, yo pregunto a veces al principio un par de cosas. Por ejemplo, ahora, ¿ustedes siguen viendo la pizarra o ahora ven el Teams? La pizarra. La pizarra. Listo. Estoy compartiendo bien entonces. Perfecto. ¿Por qué les dije que esto tenía que ver con la marcha progresiva? Hoy no vamos a ver marcha, pero ya que estoy lo adelanto. Porque lo que refleja esta equivalencia que está del lado izquierdo y del lado derecho, los distintos compromisos, es que ya cuando ustedes hagan una evolución de este tipo de plan a lo largo del tiempo en una marcha progresiva, yo ya veo en esta línea cuáles son los compromisos que va a pagar la compañía en cada momento. O sea que cuando yo haga una marcha, ¿qué voy a poner en el primer, si piensan en el primer año? ¿Cuál va a ser el compromiso el primer año de la marcha del asegurador? ¿Están de acuerdo que es esto, el primer año? Sí. ¿Y el segundo qué voy a tener que hacer? ¿Qué compromiso va a tener el asegurador el segundo año? El segundo tercio. Pagar a los LDX más 1. ¿Lo ven que esto es lo que va a ir en la marcha después? Esto es lo que quiero que vean. En el primer año, en el segundo año, en el tercer año, en el 10º año. Más 1º año acá. Perdón, una consulta, pero después en la marcha nosotros lo que vamos a hacer es vamos a ir capitalizando, ¿no? Claro, obviamente, no lo vas a poner por B. Claro, lo vas a llevar en cada momento del tiempo, obvio. Sí, pero lo que digo es que ya todos los pagos que reflejaste acá son los mismos que van a ir a la marcha. Sí, perfecto, no, pregunté por las dudas. Sí, no, por eso no vamos a ver ahora la marcha, se los adelanto esto como para que sepan. Si todo esto se entendió, si hasta acá todo esto se entendió, deberíamos repetirlo para un segundo caso, que lo vamos a llamar de riesgo también inmediato, pero de plazo, vamos a llamarlo sin límite. Entonces, ¿qué estaríamos levantando o qué estaríamos modificando en el anterior? Ya no tenés N pagos, sino que tenés infinitos. Tenés infinitos, pero ¿son infinitos? Pero hagámonos esa pregunta. No, como mucho máximo X. No va hasta W. Va a ir hasta donde vaya la tabla, ¿sí? Y en el caso del asegurado, ¿qué le estaríamos prometiendo? Que se le va a pagar $1 al inicio de cada año, ¿hasta cuándo? Hasta que se muera. Mientras viva, ¿se entiende? O sea, cuando no me aclaran si mientras viva por 20 años, mientras viva por 50, mientras viva, ¿qué voy a decir? Mientras viva. Y mientras viva va a decirnos a nosotros que la persona contrató a la edad de X, que es inmediato, pero que va a ser hasta que se muera. O sea que el plazo, fíjense acá, lo voy a poner en edades. X es la edad de contratación, X es la edad del primer pago. ¿Y cuál es la edad del último pago probable? Piensen, ¿eh? Omega menos 1. Omega menos 1. Pero el plazo, por eso acá es para que no se mareen, esto es plazo, recuerden, no, esto es plazos, estos son edades, estos plazos y esto es en edades. No usamos mucho en edades, pero lo ponemos porque a veces sirve para entender hasta dónde llegan los pagos. Si hago el eje de vuelta, tendría que empezar en X y terminar en omega. Pero el último pago probable está a la edad de omega menos 1.
La cantidad de pagos que cuenten o años tiene que ver con los años de cobertura. En general acá uno pone la cantidad de pagos probables. ¿Sí? ¿Qué cambiará entonces nuestra fórmula de cálculo? Pensemos nuestra fórmula de cálculo de recién, dijimos que era la suma de todos los valores actuales, actuariales, capital diferido de vida, factor de actualización actuarial, desde 0 y hasta dónde tendré que ir ahora entonces. Si antes estaba hasta n-1 porque era el último, pero ahora ¿dónde pongo el último? W menos X menos 1. Omega menos X menos 1. El primero, si lo necesitan, escriban al principio toda la serie. E de X0 vale 1. ¿Están todos de acuerdo que el primero, como es inmediato, vale 1? No tiene ni siquiera... que está hoy. Después viene X1. Después viene X2. Y los últimos serán E de X hasta omega menos X menos 2. E de X hasta omega menos X menos 1. ¿Qué pasará en valores de conmutación entonces con este cálculo? Con el valor de conmutación que vimos hoy nuevo, ¿qué le pasa ahora a esta fórmula de cálculo? Ya está hasta el final de la tabla. Ya llegó al final de la tabla, ¿ven? Lo que pasó, la suma de 0. Yo no les dije hoy que eso era lo mismo que escribía n de x. Directamente. Esto ya es una fórmula de cálculo, porque ya este D está sumando desde 0 hasta el final de la tabla. No tengo que hacer acá la apertura que tuve que hacer con n-1. Que ya quedó automáticamente hasta el final de la tabla. O sea que la fórmula de cálculo para este tipo de casos como sin límite son encima mucho más fáciles. Lo pueden encontrar también así esto, ¿no? A veces, cuando no quieren hacer cocientes. De riesgo inmediato y sin límite, pueden ustedes hacer lo mismo que hicimos como para los otros casos, por decirlo de alguna manera. Todo lo que hicimos con el otro lo podemos repetir. Obviamente, como es hasta el final de la tabla, depende de la edad a la que uno se pare, va a ser, por ejemplo, si alguien tiene a mano la tabla, calculen si quieren ahora, por ejemplo, la A de 35. Es más fácil ahora. Ustedes lo único que tienen que hacer cuando tienen una tabla, imagínense la tabla, traten de, yo sé que es difícil acá y no insisto en que no lo hago de compartir la tabla ahora para que no se cuelgue todo. Pero prometo otra clase empezar con la tabla. Imagínense algo así. Yo tengo acá 35, acá tengo D de 35, acá tengo N de 35. ¿Entienden que si tengo la tabla armada, lo único que tengo que hacer es dividir estos dos valores? ¿No les parece que eso es mucho más fácil que hacer todo este cálculo numérico? Por más planilla de cálculo que tengas. Por eso usamos valores de computación todavía, ¿sí? Porque son muy prácticos y rápidos. ¿Alguien se anima a hacer este cálculo con la tabla que tenga a mano? Simplemente para ver cuánto más tengo que pagar ahora. Digo más. 20. Sí, ¿cuánto da? 20 con 51, con 52 casi. Con la ¿Por de qué digo? femenino. Claro, ¿por qué digo cuánto más? Porque obviamente que la diferencia con la anterior, ¿qué hay? Más que. Más pagos Más probables. pagos. ¿Sí? Un poco lo que nos lleva a esto, que acabo de hacer esa pequeña comparación, es invitarlos a que ustedes prueben, pero que voy a dejar un ratito esto por si no lo copiaron, a que ustedes ahora vamos a hacer algunos análisis de las variaciones de este tipo de
valores actuariales, ¿no? De este tipo de rentas vitalicias. Cuando nosotros hablamos de variaciones, generalmente en clase alcanzamos a hacer dos típicas variaciones. Alejandra, estoy casi segura que se las dio para el capital diferido de vida, corríjanme si no es así, pero seguramente les habló de hacer el análisis de la variación con respecto a la cantidad de pagos y hacer el análisis de las variaciones con respecto a la edad de contratación. Si ustedes ya lo hicieron para el capital diferido de vida, lo que deberían encontrar es que lo mismo que le pasaba al capital diferido de vida le va a pasar a la renta vitalicia. ¿Sí? Lo que yo les invito a hacer, fuera de estas cuestiones teóricas que hacemos en clase, que es por una restricción del tiempo que tenemos, ustedes que tienen hoy la potencia de las herramientas de cálculo, lo que tienen que hacer es con una tabla que ya tienen hecha, imagínense esto en una planilla de cálculo, decir, bueno, yo hago para toda una edad, calculo todas las A, imagínense. De hecho, si quieren la nomenclatura internacional de las A de este tipo, creo que es así, directamente. O sea, cuando no tienen un límite, vieron que antes puse 2 puntitos, N. Cuando no tienen ningún límite, directamente es una A. Los 2 puntitos en inglés es porque la notación internacional usa los 2 puntitos para indicar que son inmediatas. Si ustedes tienen una planilla de cálculo, mi consejo es, toman una tabla, la que ya eligieron, y calculan para todas las edades que puedan. Yo pondría desde una edad de contratación posible. ¿Qué edad creen que sería de contratación posible para un seguro así? Lo pueden hacer para todas, pero bueno, después véanlo. Calcularía todas las A. ¿Qué tendría que hacer para calcular las A? Establecer qué cosa. En este caso, que sin límite es más fácil. Eso lo puse. No necesito ni variar N. Después, cuando hagas con las A que vimos hace un ratito, tal vez tenés que fijar un N, ¿no? Decir, bueno, lo calculo con N20 y hago todas las edades con N20. Obviamente que según la tabla no te va a dar para todo el mundo hacer 20. Y así puedes hacer varias cosas. Y después ir viendo qué les pasa cuando se modifican estas cosas. ¿Entienden lo que digo yo? De hacer las comparaciones mucho más amplias que un cálculo analítico, sino verlas únicamente en la tabla. A las variaciones que vamos a ver, chicos, hay un micrófono contigo que me hace que empiezo a levantar el tono. Mejor bájenlo ustedes a su favorito. Ahí está. Las otras variaciones que pueden ver que están buenas es, que no las vemos tampoco en forma teórica, pero que me parece que siempre está bueno, es analizar qué pasa si varía la tasa de interés, qué pasa si varía la de mortalidad. Hoy ustedes pueden hacer todo esto en forma numérica. ¿Qué pasa si varía la tabla de mortalidad? Hoy tienen las dos tablas, háganlo por género, por ejemplo. ¿Qué pasa con la renta vitalicia si la hago con mujeres, con la hago con hombres? ¿Qué pasa si la hago al 4, si la hago al 3, si la hago al 5? Etcétera. ¿Qué le pasa a quién? Quiero saber yo. ¿Cuánto cambia o sea, hay una coherencia? ¿Todas las primas, todas las rentas vitalicias a cualquier edad aumentan? ¿Todas las rentas vitalicias bajan? ¿O no hay ninguna relación y cambian según criterio? Eso es la pregunta que nos hacemos. ¿Sí? Cuando lo hacemos analítico, tal vez podemos darnos cuenta de que hay una variación que tiene que ver con algún tipo de ley que se está dando, ¿no? De norma que se está generando, por la cual eso siempre crece o siempre decrece. Para variar, vamos a hacer una para que veamos el ejemplo. ND, lo voy a hacer limitada, pero lo podría hacer ilimitada, ¿eh? Ustedes después la hacen todo para ilimitada. Hagamos respecto a la edad, perdón, al número de pagos probables. Ustedes ya intuitivamente deberían decirme qué es lo que piensan, porque ya lo acabamos de hacer. ¿Qué va a pasar cuando aumenten los números de pagos probables con el valor de la prima pura única, la renta vitalicia? Aumentar. Va a aumentar. O sea que, ojo con la variación que estoy poniendo acá. Esta variación que está indicando, que tengo que comparar qué cosa con qué cosa.
Esto es una diferencia de qué tipo. No es AX0N más 1 menos AX0N. Por eso, es una diferencia que estudiaron en dónde. Pues yo para ver si se acuerdan. O sea, Una hola, diferencia finita. finita, ¿estamos todos de acuerdo? O sea, yo estoy asumiendo que ustedes vienen de biometría, análisis numérico, ¿no? Con todo ese background encima, cálculo financiero, etcétera. ¿Por qué les digo eso? Porque si yo voy a hacer esta diferencia finita y ustedes me acaban de decir que cuando aumenten los pagos probables va a aumentar, ¿cómo nos va a dar esta diferencia finita? Positivo. ¿Positiva o negativa? Sí, está bien, ¿eh? No duden cuando yo pregunto 3 veces. ¿Positiva o negativa? Pregunto de vuelta. Positivo. Positiva. Bueno, entonces yo tengo que demostrar analíticamente que eso da siempre positivo, porque que yo lo piense intuitivamente, que es lo que estamos diciendo, si vas a aumentar un pago, te debería dar más, que yo lo piense intuitivamente, no quiere decir que yo lo demuestre. ¿Se entiende esa diferencia? Que yo lo pruebe para toda la tabla, también debería pasarte que siempre te da positiva también acá, pero lo ideal sería que a veces uno verifique para garantizarse que no se está dando por casualidad esa diferencia o esa relación, que yo pueda garantizar que esto se da siempre para toda renta vitalicia. Entonces, en este caso, una forma en la que podríamos establecer esto es expresando cada una de estas rentas vitalicias. Por ejemplo, si ahora va desde inmediata, pero con N más un pagos probables, ¿qué es lo que cambió en esta sumatoria? Que va de 0 hasta ¿dónde? A N. A N, mientras que la que nosotros hicimos hoy, ¿hasta dónde iba? N-1. N-1. Simplemente con esto se los digo porque a veces pasó, no les voy a mentir, cuatrimestre pasado, primer examen, pregunta, demuestre analíticamente que, vamos a suponer esto, no me acuerdo qué era, pero supongamos que decía que una renta vitalicia aumenta cuando aumenta el número. Y a veces se quedan después en explicar cosas en palabras o... Digo, esto es demostrar analíticamente. ¿Sí? A partir de acá ustedes pueden separar esta suma sabiendo que esto va hasta n-1 y dejo el último pago o el último término de esa sumatoria, x-1, ¿por qué? Porque veo que acá tengo la misma expresión de pagos. Por lo tanto, todo esto da E de xn, y yo sé que E de xn es un número que está siempre como. Entre 0 y 1. Que siempre es positivo además, ¿no? A eso me refiero. Hola, ¿te hago una consulta? Sí. Entonces, al final, las variaciones del capital diferido de vida no son equivalentes en el sentido del mismo signo que las de lo que estamos viendo ahora. Sí, tendrían que darte igual. Esto sería como en capital diferido de vida, hacer la diferencia finita respecto a T, o sea, el Exacto. plazo. Habíamos anotado, no sé si anoté mal, no, pregunto también en general, a ver qué tienen los otros, negativa había dado, por eso me hacía un poco de ruido. No, pero Alejandra lo que hizo fue hacer estas variaciones. Parece que hiciste con respecto a la que dejaste fija la edad final, ¿no será? No, pero es que ella no hizo para capitales múltiples, o sea, ella hizo para los capitales y periodos de vida y en cada uno te va variando eso. Sí, pero tendría que darte lo mismo que con respecto al capital diferido de vida. Claro, por eso, capital diferido de vida me refiero. O sea, era la delta respecto de T de XT. ¿Y cuánto les dio esa? Negativa analíticamente. ¿La hicieron toda? Yo no la tengo. Sí. Y conceptualmente la idea No, sería... está bien, pero esto es distinto, porque vos acá estás haciendo... Pero no es comparable con esta. Te va a dar con la de la variación de X, con esa sí va a ser comparable. Pero con T no. Claro, porque no es lo mismo, está bien. Es lo mismo, no. Está perfecto. No. Con la de acá sí te va a dar, ahora vas a ver por qué. Porque acá vos estás haciendo la variación con respecto a X. Entonces hacer E de X, no importa N,
Acá N, vos cuando haces con respecto a T no hay en realidad número de pagos probables. Claro, no son Vos comparables. haces con Sí. respecto a T, estás comparando con respecto a la distancia desde donde estás hasta el momento que pagás. Es Claro, otra cosa. perfecto, Sí, perfecto. sí, sí, es otra cosa. Pero ahora con X sí te va a dar lo mismo. ¿Por qué? ¿Hasta acá estás de acuerdo? Perdón, que justo me hice una pregunta. Con la diferencia que esperábamos que nos dé positiva, nos dio positiva. Sí, clarísimo. Si quieren incluso, esto se los digo, la tabla que yo les invito a que hagan numérica, exige que si van a hacer esta variación, tengan en cuenta que tienen que dejar fijo X. ¿Se entiende eso? O sea, que yo cuando lo haga, en mi tabla, imagínense que yo quiero ver si esto funciona con los valores que hice. Tengo que elegir una edad, por ejemplo 35, e ir probando que 0,351 me da más chico que A3502. Es una pavada lo que estoy diciendo, pero es a lo que me refiero, ¿eh? Que va pasando esto. A eso me refiero cuando digo que lo prueben con los números. Pero acá, esta variación, recuerden que cuando hacemos con respecto a n, es porque x quedó fijo. No es que lo voy variando x y n al mismo tiempo. Si no, no tengo nada para comparar. Son estáticas. La otra que vamos a hacer ahora es al revés. Vamos a dejar variable x, pero que el que se mantenga fijo sea n. O sea que ahora cuando lo haga numéricamente tendrían que establecer un número de pagos probable fijo. Discreta nuevamente va a ser que AX más 1, 0n, compararlo con AX 0n. Yo sé que esto intuitivamente ustedes también se animarían a dar una intuición. O díganme cuánto les dio para el capital diferido de vida y a ver si se mantiene. ¿Cómo creen que será esta variación? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Intuitivamente yo pensaría negativa también, sin hacer las cuentas todavía. ¿Por qué? La probabilidad de vida, supuestamente, a medida que aumenta la edad, la probabilidad de que el asegurado siga vivo es menor, va disminuyendo. Si la pregunta es conceptual, esto también lo digo para que ustedes aprendan a cuando uno pregunta algo conceptual y cuando uno pregunta una fórmula. Si una pregunta es conceptual, uno puede contestar este tipo de cosas. Yo entiendo que dada que la probabilidad de supervivencia, y ahí explico todo lo que quiera. Pero si la pregunta es analítica, de alguna forma, de la que ustedes se sientan que pueden hacerlo, deberíamos demostrar esto. Entonces, lo voy a hacer por dos caminos. Uno va a ser primero hacer lo mismo que hicimos recién. Ojo acá que cuando yo quiera, piensen que la que hoy vimos fue esta. Escribo la que hoy ya vimos, que va de T0 a N-1. ¿Qué es lo que tengo que cambiar cuando haga la segunda? O sea, la primera, perdón, la que es la A, que está ahora la contratación a la edad X más 1 de N pagos probables. ¿Qué es lo que está igual que estas que ya expresé y qué es lo que está distinto? Tiene que ser desde X más 1. Eso es lo que está distinto. Tiene que ser desde X más 1 esto. ¿Y qué va a estar igual? A ver si alguien lo estaba diciendo. Los límites de la integral no, de la sumatoria. De la suma son las mismas cantidades de sumandos, porque son nuevamente N pagos probables, así que lo mismo. Lo que pasa es que no están en dónde estas dos sumas, si lo piensan. Si las ubicaran en un eje, ¿están en el mismo momento del eje? No, la de la izquierda arranca en X más 1. No. Tengan cuidado con estas cosas, por favor, porque ¿qué pasa? Si yo no tengo el mismo momento del tiempo, ustedes que ya saben financiera, no puedo andar restando y sumando cosas libremente, como hice antes. Yo arriba me animé a sumar y restar libremente, no lo aclaré, ¿por qué? Porque ¿dónde estaba evaluando todo? En X. X, acá no puedo restar ni sumar nada, acá lo que tengo que hacer en todo caso es juntar todo.
¿Ven la diferencia de eso? Esto es b a la t por p de x más 1t. Y acá tengo b a la t por p de xt. Como mucho, si veo los componentes, digo, che, b a la t es el mismo. Pero lo que tengo acá no es lo mismo. Podés sacar factor común. Exacto, puedo sacar factor común todos los b a la t. ¿Están de acuerdo? Y el primer término lo podés sacar px1 y te va a quedar distinto. Podés reexpresar esto como, a ver cómo lo dirías. Px1 por pxt. Px más 1, ¿no? ¿Cómo sería ese px1, pxt? Ahí me perdí, ¿eh? Lo que querías expresar. Esperá. Lo voy a poner al costadito para no hacer lío. Vos decís px más 1t, reexpresarlo como px1 por px más 1. Ahí me perdí un poco. O el segundo decís vos, t menos 1. Esto decís, pero no px más 1t, p de xt decís vos. A ver si me estoy guiando bien lo que quieren poner. El que estaba hablando recién, que estaba bien lo que estaba diciendo, pero quiero entender cuál de los dos querías reexpresar. Sí, el segundo, que es más grande. Claro, segundo. Esta es una posibilidad. Igual yo los voy a invitar acá, no voy a ponerme a que pensemos esto nada más. El primer término, que es b a la t, sabemos que es positivo siempre. Para saber la diferencia tendríamos que saber esta relación de dos probabilidades de supervivencia en distintas edades, cómo será en general a lo largo de mi tabla. De acuerdo a como lo estás expresando vos, podría ser una manera, pero sin complicarse tanto. En general, ¿qué piensan que va a pasar con esta relación? Es negativo. Porque en general, ¿qué es lo que le pasa a la probabilidad de una persona para un plazo comparada a la probabilidad de un año más chica del mismo plazo? ¿Están de acuerdo esto? ¿De que en general pasa esto? Si estoy calculando la de probabilidad de supervivencia de una persona de 40 y después la de 41, no importa si lo hago para un año, 2 años, 3 años, generalmente va a pasar que la edad 41 tenga menos probabilidad de supervivencia que la de 40. Pero ¿por qué aclaro lo de en general? Porque para los primeros años de la tabla no se cumple. Puede pasar que para los primeros años no se cumpla esto de la tabla. Lo que pasa que en general las rentas vitalicias, al ser coberturas de seguro que estamos calculando para personas que después estén habilitadas a contratarla, no se venden a un recién nacido, ¿están de acuerdo? Se venden a personas que pueden contratar una cobertura de seguro. Entonces, en general, para las edades que nosotros vamos a trabajar, esto va a dar negativo. Y si esto es negativo, más por menos, esto va a dar menor a 0. Pero esto siempre hay que ya empezar a ver que no. ¿Se entendió esto de que digo en general? Porque van a ver que va a haber otros casos que van a tener que analizar y va a pasar. Yo lo voy a volver a plantear de otra manera esto. Que por eso les dije que si ya lo habían hecho para la renta vital, el capital diferido de vida, a veces podíamos hacerlo para otras. Fíjense que si yo expreso a X0N como una suma de capitales diferidos de vida, había, no sé si se acuerdan, alguna relación entre estos dos operadores. ¿Sí? ¿Existe alguna relación o no entre esos dos operadores? Es el inverso. Claro, pero digo de que alguna manera, más que inversa, no, de que tienen, sí, en alguna manera están las diferencias, antidiferencias y todo eso, pero digo de que pueden ser intercambiables, son propiedades que uno puede hacer, ¿no? Hacer la diferencia de la suma y hacer la suma de las diferencias, había ciertas propiedades que ustedes estudiaron que podíamos hacerlas al revés y quedaban lo mismo. Cuando vos te encuentres con casos que veas que esto lo podés aplicar, resulta que si ya hiciste la diferencia, por eso les decía, si ya hiciste la diferencia
con respecto a la edad de la capital diferido de vida, resulta que lo que te dé, si las diferencias te dieron siempre negativa, la suma te va a dar siempre negativa también. A eso me quería referir. ¿Se entiende? O sea que si ya la analicé para el capital diferido de vida y este me dio negativo, obviamente que la suma va a dar negativa. En este caso, si lo hacen con una tabla numérica, después elijan. Recuerden que lo que va a estar fijo es un n. O sea que tienen que elegir una edad y decir, bueno, si elijo 35, 0, 20, después lo voy comparando con cuando calcule 30, que tengo que variar la edad, perdón, 35, 0, 20 va a dar mayor que si hago 36, 0, 20, ¿no? Que si hago, ¿está bien lo que digo? 37, 0, 20. Y así. A veces acá hay que tener cuidado que el Excel no te dé negativo las A, porque tenés que llegar hasta la edad donde puedas hacer hasta 20. Con Alejandra seguramente vieron un caso más de variación. Cuéntenme si es así. O se los dejó de tarea a veces. No lo vimos en edades también. Generalmente les hace hacer una variación que es con respecto a la edad de salida. ¿No? Que dejan fija la edad de la salida. Sí, daba creciente. Bueno, piensen esa, si la pueden llevar después a rentas vitalicias también. Estas son, uno propone estas 2, estas 3 y uno después puede hacer miles de estas, ¿sí? Mi consejo es, hagan una tabla numérica y vayan justamente ustedes, hacen una tabla en una planilla de cálculo. Dejan X, como si saben usar Excel, y si no aprovechen esta materia para empezar a aprender. Te sirve un montón. El que ya se anima a salir de Excel y entrar en R, y Python y todo lo que quieran, también, pero es lo mismo, son calculadores, no nos olvidemos de eso. O sea, nosotros le damos la información a la máquina a lo que queremos calcular. Si son cancheros en un programador y se animan, también está buenísimo. Pero lo importante es pensar, me devuelve todos los valores de renta vitalicia para un determinado X y N que calculo de la tabla, ¿no? Pongo un X fijo, calculo todos los valores. Pongo un N fijo, calculo todos los valores. Y después voy haciendo que eso se y comparo esos distintos valores. Esa es un poco la idea. Ir jugando, o al revés, yo en Excel lo que hacía era, hacía toda la tabla y después dejaba todo variable, el X, el N, la Y, qué sé yo, todo lo que pueda variable. Y después vas tocando esa celda fija para ver qué le va pasando. Cada uno se cambia la tasa de interés, vean qué pasa, etcétera. Hagan lo mismo con las sin límites, yo lo hice con las limitadas, pero pueden hacer lo mismo con las sin límites. Sí, hasta acá hay un tema más que me gustaría introducir hoy, pero no hacerlo mucho más largo. ¿Te paso una consulta? Sí, obvio. Porque ahí antes mostraste como otra variable la posibilidad de hacer la diferencia sobre la tasa de interés. Sí, no discreta, ¿eh? Ah, se tiene que ser con la derivada, no con una diferencia. Claro, puse delta porque estaba con delta, no discreta, claro. Ya con la tasa de interés, mi consejo, cuando yo te puse esa delta ahí, es porque lo estoy pensando en que hagas la tablita con todas las X, imagínate, al 4, y después hagas otra con todas las X al 3. Y otra con todas al 5, y ahí vos compares qué le pasa cuando vos cambias la tasa. Misma tabla tendrías que mantener. ¿Qué creen que va a pasar cuando aumentes la tasa? Por ejemplo, pases de acá a acá. Te va a tener que dar una variación negativa. Pero, y por eso, entonces, cuando aumentes la tasa, la A de X probablemente caiga. ¿Sí? Sí. Y lo mismo con al revés.
Y con las tablas de mortalidad lo mismo, yo les diría, háganse una tabla donde tengan, para analizar la mortalidad, pongan A de X con CC80 masculino, ¿no? Y A de X con CC80 femenino. Como ya la mortalidad, aprovechen que hoy todavía tienen discriminadas por género, que ya no creo que quede, dentro de muy poco ya no van a existir tampoco, para que a ustedes les sirva para justamente decir, che, ya la mortalidad femenina yo ya sé que en estas tablas está mayor que la masculina, o sea que ya hay una variación de la mortalidad y la supervivencia de esa tabla. Entonces ya puedo pensar, si la Q es mayor de la Q de X masculino que la Q de X femenino, ¿qué le pasa a las A de X? Para las mismas edades. Y ya tengo esas comparaciones. Obviamente que lo tendríamos que hacer con derivadas, analíticamente. El Jordan lo hace, con las derivadas. Lo que pasa es que no lo damos porque cuando haces la derivada aparece algo que todavía no vimos a esta altura de la materia. Por eso no lo hacemos hoy. A veces cuando llega el momento de otras cosas lo damos. Entonces, una cosa más que voy a decir ahora, vamos a tratar de ver si termino temprano, sería una maravilla en estas primeras clases para que ustedes tampoco se puedan ir poniendo al día. Una cosa más es, recién vimos todo desde el punto de vista de pararnos a la edad de contratación. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, siempre estuvimos parándonos en el momento de contratación. Lo que se conoce como imposiciones vitalicias es, en lugar del valor actual de esta serie de pagos de capitales unitarios, equiespaciados, al inicio de cada año, supeditados a la supervivencia, o sea, la misma serie, la voy a volver a copiar ahora, cuando en lugar de evaluar toda esa serie en el momento de contratación para nosotros, nos paramos al momento de valuación, o en este caso valor final en el momento posterior, y evaluamos la misma serie en un momento final, se conoce como imposiciones vitalicias en lugar de valores o rentas vitalicias. O sea, en lugar de valor actual, valor final, actuarial, de la serie completa, no de uno o dos pagos, de toda la serie. Por eso me voy a parar directamente al final yo ahora. No en un periodo, ahora les muestro. Estoy tratando de hacer otra vez el eje de plazos, edades y capitales. Recuerden que la serie teníamos un peso acá, un peso acá. Acá. Cuando nos valuamos recién hace un ratito esta serie de pagos, que obviamente otra vez la puse inmediata y limitada, en el momento inicial, o sea, en la contratación, dijimos que valía AX0N, pero AX0N vale, ¿están todos de acuerdo? Toda la suma, o sea, todos los pagos valuados en el momento inicial. ¿Sí? O sea, es toda la serie. No sé ya cómo escribirlo acá para que quede claro, pero por las dudas. Todo esto valuado acá, valor actual, prima pura única, valor actual actuarial, ¿no? A X0N. Si yo ahora decido hacer la misma evaluación de los mismos pagos al final, o sea, o acá, vamos a ver los dos momentos, se conoce como imposiciones vitalicias, igual que en financiera. Tenían las rentas financieras y las imposiciones financieras. Igual que en financiera, la letra que vamos a usar para denotar las imposiciones es una S mayúscula, ¿sí? Y también va a tener 3 campos. Pero no son los mismos, y esto los voy a aclarar porque a veces crean confusión con las financieras, que algunos ahí aprenden distintos, y puede ser que uno elija evaluar como quiera. Por eso un consejo en esta materia, seguramente ya se los dijeron en alguna clase práctica,
que empezaron, no vamos a hablar más de A financiera X0N, no sé, que ya ni me acuerdo las letras de la financiera en el sentido de las que usaban, para justamente no crearnos confusiones de que yo la vi como la adelantada, yo la vi como la vencida, y ante cualquier duda vamos a expresar las fórmulas de cálculo. ¿Sí? O sea, en lugar de escribir A financiera, 0, N, I, que no sabemos qué, si yo quise decir, ¿qué vamos a poner directamente? O la suma de los valores actuales de 0 a N menos 1 o la fórmula de cálculo que ustedes ya conozcan. 1 menos B a la N sobre, qué sé yo, 1 menos B en este caso. ¿Sí? Eso seguramente ya lo hablaron en la clase práctica. Corríjanme si me equivoco. ¿Sí? ¿Lo hablaron o no? Esto de trabajar más con las fórmulas. No, me Ya. parece que no. ¿En la clase del sábado no lo hablaron? Sí, lo de serie geométrica. Por eso, hablaron de la serie geométrica, o sea, no hablamos más de AF0, AFI, AF. Bueno, si no, vayan saliendo de ese esquema como para estar todos en la misma, no estar con confusiones. Esta S que yo les estoy presentando ahora va a tener para nosotros 3 campos, depende también de dónde me pare, ¿sí? El primer campo en general va a indicar la edad de inicio. En realidad siempre es la edad de contratación. En ese sentido, X siempre es la edad de contratación, pero me parece que acá, más que de contratación, ponemos primer pago directamente, para no confundirnos. Acá va a ir la del primer pago. En el segundo campo va a ir la cantidad de pagos probables que estoy evaluando. ¿Sí? Acá va a ir N. Y el tercer campo tiene que ver con el diferimiento. Este diferimiento me va a indicar cuánto estoy yo parado ahora en la evaluación, piensen, la evaluación, con respecto al último pago que se hizo. Voy de vuelta, para que quede claro. Por eso ahora voy a hacer 2 a propósito, para que lo ubiquen bien. Si yo evalúo todos estos pagos acá, va a haber una S. La S va a tener X porque el primer pago se hizo en X. Va a tener N porque son N pagos probables que estoy evaluando. ¿Qué le pondrían al tercer campo acá si yo les digo que el último es el plazo que hay entre el último pago y donde yo estoy parado? 0. Acá tengo que poner un 0, ¿ven? Porque estoy parado junto con el último pago. ¿Qué le tendría que poner si lo evalúo un momento posterior que es en X más N? 1. Acá va 1, porque estoy parada un momento posterior del último pago. Y si decido pararme un X periodos más adelante, tendré que poner esa distancia, ¿se entiende? Supongamos, vamos a hacerlo para que quede claro. Si yo acá escribo S, X, N, H, es porque desde el último pago, piensen en el último pago donde está, tiene que haber pasado H periodos. O sea que estoy parada en H menos 1, N más H menos 1. ¿Están de acuerdo con eso? Este H está contando la distancia entre el momento que se pagó el último peso y el momento de evaluación. Sí, está claro. ¿Sí? Para entender lo que hace la imposición, en lugar de actualizar, capitaliza, pero actuarialmente. Entonces, la S, X, N, voy a escribir la genérica, H, también va a ser una suma, pero en vez de factores de actualización, ya que no lo vieron, lo adelanto, pero de última después lo volvemos a ver. El factor de actualización era E, el factor de capitalización es A a la menos 1.
Lo voy a hacer en un ejemplo muy sencillo, ya que no lo vieron para que lo entiendan. Si acá está el peso, yo evalúo a la edad de X, X0. A la edad X más 1, ese peso, ¿sí? Si me paro acá, no vale 1. ¿Sí? Vale más que 1. ¿Cuánto más que 1 vale? Lo voy a poner para que lo piensen, ¿eh? Así. ¿No vieron nada de factor de capitalización entonces? No, creo que factor de capitalización sí, lo que no vimos fue capital diferido de muerte. Ah, listo, factor de capitalización vieron, pensé que no lo habían visto, perdón. Listo, entonces me quedo tranquila. Entonces lean la menos 1, ¿lo vieron? Sí, sí. Entonces, SXN1 voy a escribir primero yo. Quiere decir que yo, cada peso que tengo supeditado a la supervivencia del individuo, lo voy a llevar desde el momento donde se produjo hasta el momento donde lo quiero calcular, ¿sí? Síganme en el razonamiento si no tengo que hacer todas flechitas acá en la pantalla. El primer peso está en X. Pero yo lo estoy evaluando en N, ¿lo ven? Porque estoy eligiendo el SXN1. O sea que lo tengo que llevar N periodos, capitalizado. El segundo peso está en X más 1. ¿Cuántos periodos lo tengo que llevar? N menos 1. N menos 1. El siguiente peso, voy a hacer uno más para ver si ven la generalización. Está en X más 2. ¿Cuántos periodos lo tengo que llevar? N menos 2. Sigo hasta el final. ¿Cuánto tengo que llevar el último? 2 pesos, pensemos. El que está en N menos 2, ¿desde dónde a dónde? Sería X más N menos 1. El que está en N menos 2, menos 2. Ah, menos 2, sí. ¿Y ese cuánto lo llevo? 1. No, 2. 2. ¿Y el último? X más N menos 1 hasta 1. Entonces, ¿se animan a decirme cuál es la generalización? Miren las sumas que acabamos de escribir. Perdonen que me quedó medio grande, esperen que voy a achicar un poquito la pantalla. Disculpen si tardo un poco, yo estoy segura que a ustedes se les tilda todo cuando yo hago esto, así que díganmelo, pero achiqué un poquito para que lo puedan ver mejor. ¿Se animan a poner una fórmula compacta a esto? ¿Qué tendríamos que poner? ¿Qué podríamos generalizar? A ver si lo pueden sacar. X más T, N menos T. X más T, proponen ahí, N menos T. No sé por qué puse antes H, porque este no lo voy a hacer ahora, perdón. X más T, N menos T, veamos si funciona. ¿Desde dónde a dónde tendría que sumar? De 0 a N menos 1. Entonces veamos si funcionó, probemos. Cuando vale 0 da el primero, cuando vale 1 da el segundo, cuando vale 2 da el tercero, ¿lo ven? Cuando pongo el último, funcionó. Son N pagos probables, eso lo veo en la cantidad de sumandos que pongo. ¿Dónde estoy evaluando esto? ¿Cómo me puedo dar cuenta qué momento del tiempo estoy evaluando esto? Una fórmula que nos ayuda a pensar dónde estoy evaluando esto. Si lo ponemos en valores de conmutación, ¿qué valor de conmutación tendría que usar acá? Piensen que a la menos 1 es la inversa de E, así que den vuelta a los valores. Estoy adentro de la suma, todavía. Sería dx sobre dx más t. Dx, a ver si me cierra. No, dx no me cierra, dx más t sí me gusta, pero dx no. Perdón, no escuché, ¿Qué pongo en el numerador? ¿Qué d pongo en el numerador y qué d pongo en el denominador?
En el numerador de X más T y en el denominador de X más N. A ver si el resto está de acuerdo. Sí, es así. Entonces, otra, si quieren, ventaja de los valores de conmutación es que nos ayudan a ver la evaluación. Si yo llevo algo a valor de conmutación, y lo llevo bien, obviamente, voy a poder observar dónde estoy evaluando. En este caso, ¿dónde estoy evaluando? En la edad de X más N. ¿Era donde yo quería evaluar? Sí, ¿ven? Era donde yo me quería parar. Entonces, lo que quiero decir es, cuando a veces no estoy segura si lo que armé está bien, llevarlo a valores de computaciones rápidamente en el denominador. Siempre tiene que quedar una D, porque siempre van a ver que va a quedar la D mayúscula, y siempre nos va a indicar la edad a la que estoy evaluando esa D. Y eso nos ayuda un montón con los cálculos. En el numerador, en este caso, quedó exactamente lo mismo que la renta vitalicia que hicimos hoy. O sea, n de x menos n de x más n. No les pido que se lo sepan de memoria, se los cuento yo, después revisen que es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque, ¿qué dijimos? Que era la misma serie de pagos, pero evaluada en otro momento. ¿Entienden eso? O sea, que tengo la misma serie de pagos que tenía en X0N, pero acá estaba evaluada en DX. Ahora la llevé a la misma serie, pero la evalué en DX más N. ¿Qué creen que va a pasar cuando me siga moviendo en otros momentos? Mientras evalúe toda la serie, ¿eh? No se paren en el medio, eso es otra cosa. No se metan en el medio. Estoy hablando de siempre momentos posteriores a que terminó la serie. ¿Cómo será ese DX N1 entonces? 0, perdón. N1 es la que hicimos. ¿Qué cambiará en la suma? De a la menos 1, X más T, N menos T, ¿de dónde a dónde irá? O no será N menos T. Ojo acá, creo que cambia esto. ¿Dónde quiero evaluar los pagos en ese XN0? ¿No es N menos T menos 1? N menos T menos 1. Tengo que cambiar esto. ¿Cambia la cantidad de pagos que quiero evaluar? No. ¿Ven que siguen siendo N? O los sumandos son los mismos. Lo que cambia es dónde lo paro. O sea que lo que tiene que pasar con esta suma es que termine siendo la misma serie nuevamente de pagos, pero evaluada en dónde. En N menos 1. En X más N menos 1. ¿Sí? Voy a terminar acá, si no los atosigo más. Y piensen, ya que estamos... Las disposiciones vitalicias las vamos a seguir viendo igual la próxima encuentro, que también lo van a tener conmigo. Piensen